Iji Bar Historia, desde las arenas del Nilo hasta las murallas de Babilonia. Nos adentraremos en las civilizaciones que levantaron templos, forjaron imperios y escribieron los primeros relatos de la humanidad. Cada piedra, cada mito, cada batalla, esconde las huellas de quienes moldearon nuestro mundo. Aquí descubrirás las historias que hicieron grande a la humanidad y los secretos que aún resuenan en nuestro presente. Bienvenido a Iji Bar Historia, donde el pasado cobra vida. Grecia antigua. Cuando el mar despertó, el origen del mundo griego. La historia de Grecia no comienza con templos de mármol, ni con filósofos discutiendo en el ágora. Comienza mucho antes. Comienza con el mar. El mar Egeo, brillante y peligroso, fue el escenario donde un pueblo aprendió que su destino estaría siempre entre las olas. Grecia no tiene grandes ríos ni tierras fértiles. Su geografía es una fractura de montañas, islas y costas irregulares. Por eso, en lugar de construir un imperio unido, los griegos construyeron pequeñas ciudades independientes. Cada valle, cada isla, se convirtió en una patria, una polis. En esas polis nacería una nueva idea de identidad, no un rey, no una dinastía, sino la comunidad. El ciudadano comenzó a ser más importante que el súbdito. Era un concepto desconocido en casi todo el mundo antiguo, pero antes de llegar a esa Grecia que conocemos, hubo un largo camino. En la isla de Creta floreció la civilización minoica, con sus palacios de frescos coloridos y sus rutas comerciales por todo el Mediterráneo. Su capital, Cnosos, era un laberinto de arte, economía y mito. Allí nació la leyenda del Minotauro, mitad hombre, mitad toro, símbolo del poder y el misterio del mar. En el continente, los micénicos heredaron esa herencia marítima y la convirtieron en fuerza militar. Construyeron murallas, dominaron el comercio y dejaron tras de sí historias que se transformarían en leyenda. De sus guerras y héroes nacería el poema más famoso del mundo antiguo, la Ilíada. Aquiles, Agamenón, Héctor y Ulises no fueron solo personajes, fueron la memoria de un pueblo que no quería olvidar quién había sido. Sin embargo, hacia el año 1200 a.C., todo cambió. Las ciudades fueron incendiadas, los palacios cayeron, la escritura desapareció. Grecia entró en un silencio de siglos, la llamada Edad Oscura. Durante casi 400 años, los griegos vivieron sin reyes poderosos ni monumentos, solo pequeñas aldeas dispersas. Pero en esa oscuridad, algo se estaba gestando. En los siglos siguientes, las aldeas se reorganizaron, los artesanos volvieron a trabajar el bronce y el hierro, y el comercio renació. La gente volvió a mirar al mar. De esas aldeas surgirían las nuevas polis: Atenas, Esparta, Corinto, Tebas. Cada una con su identidad, su gobierno, su visión del mundo. Esparta eligió la disciplina. Su sociedad se organizó alrededor del ejército, la obediencia y el honor. Desde niños los espartanos eran entrenados para soportar el frío, el hambre y el miedo. La ciudad entera era un cuartel, pero también una familia. Para ellos, la libertad se defendía con el cuerpo. Atenas, en cambio, eligió la palabra. Allí el debate era un arte, y las decisiones se tomaban en asamblea. Los ciudadanos discutían leyes, estrategias, filosofía. En el ágora, la plaza pública, nacía algo inédito: la democracia. No perfecta, no universal, pero sí revolucionaria. Ambas ciudades simbolizaban los dos extremos del espíritu griego, la fuerza y la razón. Y entre ambas, miles de pequeñas polis compartían una misma lengua, una misma religión y un sentimiento común: ser helenos. Los griegos miraban el mundo con curiosidad. Ya no querían explicarlo solo con mitos. Comenzaron a preguntarse por qué las cosas ocurrían. En la ciudad de Mileto, Tales propuso que el mundo no estaba hecho de dioses, sino de agua. Poco después, Anaximandro habló de leyes naturales. Era el nacimiento del pensamiento racional. De la poesía surgió la filosofía. De la mitología nació la ciencia.
El mito y la razón comenzaron a convivir en un mismo pueblo. Los templos griegos reflejaban ese equilibrio. No eran monumentos de poder como las pirámides de Egipto, sino espacios de armonía. Cada columna, cada proporción, buscaba la belleza ideal. Los dioses habitaban en la forma, en la medida, en la mente humana. Mientras tanto, el mar seguía siendo el gran camino. Los comerciantes griegos fundaron colonias en Asia Menor, en Italia y en las costas del Mar Negro. Llevaban vino, aceite, cerámica y, sobre todo, ideas. Así comenzó la primera red cultural del Mediterráneo. Pero el mar no solo unía, también traía amenazas. Desde el este, un nuevo imperio avanzaba, el Imperio Persa. Bajo Ciro, Darío y luego Jerjes, Persia se expandía como una marea, conquistando reinos desde la India hasta Egipto. Y frente a ese coloso, las pequeñas polis griegas parecían insignificantes. Sin embargo, los griegos tenían algo que Persia no podía comprender del todo: la libertad individual. Cada ciudadano se sentía responsable de su ciudad, de su destino. Y esa idea, invisible pero poderosa, sería suficiente para desafiar al imperio más grande del mundo. El choque entre Grecia y Persia no era solo una guerra de ejércitos. Era una guerra de conceptos. El poder absoluto contra la libertad compartida, la obediencia contra el pensamiento. Muy pronto, las naves persas cruzarían el Egeo. Sus mensajeros llegarían a cada polis con un mensaje claro: entreguen tierra y agua al gran rey. Algunos se inclinaron. Otros, como Esparta y Atenas, respondieron con orgullo. Quemaron los estandartes enemigos y juraron resistir. Eran ciudades pequeñas, divididas, rivales. Pero cuando la historia las llamó, recordaron que el mar que las separaba también podía unirlas. Desde las orillas del Egeo, el mundo observó cómo un puñado de pueblos libres se preparaba para desafiar al imperio más poderoso de su tiempo. Así comenzó la verdadera historia de Grecia. Una historia nacida entre montañas y mares, entre mito y razón, entre el miedo y la libertad. El mar había despertado, y con él, una nueva forma de ser humano. Contra el gigante, las guerras médicas. Después de siglos de polis independientes y debates filosóficos, Grecia se encontró con un desafío que pondría a prueba su esencia: el imperio persa. Desde Asia Menor, los mensajeros del gran rey recorrieron las ciudades griegas, reclamando tierra y agua, símbolos de sometimiento. Algunas polis se inclinaron ante la amenaza, pero Atenas y Esparta se negaron. La chispa que encendió la guerra comenzó en Jonia, la región griega de la costa de Asia Menor. Las colonias jónicas, cansadas de los gobernantes persas, se rebelaron. Quemaron ciudades, atacaron fortificaciones y enviaron súplicas a las polis del continente. Atenas y Eretria respondieron enviando ayuda, sin saber que estaban despertando al gigante. El rey Darío de Persia, furioso por esta intervención, decidió castigar a los rebeldes y a sus aliados. Reunió un ejército gigantesco, un mar de hombres y caballos que parecía interminable. Desde barcos que llenaban el horizonte hasta elefantes de guerra, Persia estaba lista para invadir Grecia. El primer gran choque ocurrió en Maratón. Allí, los atenienses, liderados por Milcíades, enfrentaron al ejército persa en una llanura junto al mar. Los griegos eran pocos, pero su conocimiento del terreno y su disciplina marcaron la diferencia. Los hoplitas formaron falanges compactas, escudos levantados, lanzas firmes. La batalla duró horas, pero la estrategia y el coraje hicieron que los persas retrocedieran. Maratón no fue solo una victoria militar, fue un símbolo. Grecia había mostrado que incluso un imperio aparentemente invencible podía ser desafiado. La noticia recorrió las polis como el viento. La libertad podía ser defendida. Pero Darío no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Tras años de reorganización, Persia volvió, esta vez bajo el mando de su hijo Jerjes, decidido a aplastar a Grecia de una vez por todas.
Su ejército era aún más grande y sus barcos cubrían el mar como un océano de madera y velas. La amenaza ya no era una sombra lejana. Estaba frente a las costas de Grecia. En ese momento, los griegos comprendieron que necesitarían algo más que valor. Necesitarían unidad. Atenas y Esparta, que a menudo eran rivales, comenzaron a coordinarse. Cada ciudad aportó hombres, barcos y estrategia. La resistencia se convirtió en cooperación, aunque frágil y tensa. Uno de los episodios más recordados ocurrió en Termópilas. Leónidas y sus 300 espartanos se enfrentaron a miles de persas en un estrecho paso montañoso. Durante días, detuvieron el avance del enemigo, sacrificando sus vidas para dar tiempo a que las polis se organizaran. La historia de su heroísmo se convirtió en leyenda, un ejemplo de coraje frente a la adversidad. Mientras tanto, la flota griega se preparaba para el combate naval. En Salamina, las pequeñas naves atenienses, rápidas y maniobrables, atacaron a los enormes barcos persas. La estrategia y el conocimiento del mar fueron decisivos. Persia sufrió su primera gran derrota naval. La combinación de coraje en tierra y astucia en el mar permitió a Grecia mantenerse firme. Cada batalla no solo detenía al enemigo, sino que también fortalecía la confianza de las polis en sí mismas. La libertad no era un concepto abstracto, era un escudo, una lanza, una estrategia compartida. Los meses y años siguientes serían de tensiones, escaramuzas y alianzas. Los griegos aprendieron a adaptarse, a moverse rápido y a confiar en la inteligencia colectiva. Cada victoria, por pequeña que fuera, reforzaba la idea de que el mundo no estaba dominado por un solo poder, sino que podía ser moldeado por quienes creían en su derecho a decidir su destino. Las guerras médicas no terminaron en Maratón ni en Salamina, pero esta primera fase mostró algo crucial. Incluso las ciudades más pequeñas, unidas por un propósito común, podían desafiar al imperio más grande de su tiempo. Grecia había probado que la libertad tenía un precio y que valía la pena pagar cualquier sacrificio por mantenerla. El gigante persa no había caído, pero ahora temía al espíritu que despertaba en aquellas costas del Egeo. El escenario estaba preparado. El conflicto continuaría, la tensión aumentaría, y la historia de Grecia se escribiría con sangre, estrategia y coraje. Así comenzaba la epopeya de las guerras médicas. El rugido de Jerjes, las guerras médicas, segunda parte. Después de la primera invasión fallida, Persia no había olvidado Grecia. Jerjes, hijo de Darío, asumió el trono y reunió un ejército que parecía interminable. Cientos de miles de hombres, miles de carros de guerra y una flota que cubría el horizonte. Su objetivo era simple y absoluto: someter Grecia de una vez por todas. Mientras los persas avanzaban, los griegos comprendieron que esta vez la amenaza era mucho mayor. La alianza entre polis se volvió indispensable, aunque frágil. Atenas y Esparta debían dejar de lado sus diferencias y coordinar defensa, mientras las pequeñas ciudades se preparaban para la guerra. Cada polis aportaba hombres, barcos, estrategias y, sobre todo, determinación. El primer gran enfrentamiento fue en Termópilas. Leónidas, rey de Esparta, eligió un estrecho paso montañoso para enfrentar al coloso persa. Solo 300 espartanos y un pequeño contingente de aliados se interpusieron entre Persia y el corazón de Grecia. Durante días resistieron ataques tras ataques, su valentía y disciplina convirtiéndose en leyenda. Cada hombre sabía que su sacrificio permitiría que las polis se organizaran y se prepararan para la siguiente fase de la guerra. La batalla era desigual, pero estratégica. Los persas tenían número, fuerza y armas impresionantes. Los griegos tenían terreno, táctica y determinación. Cada día que resistían era una victoria moral. Cada escudo levantado, cada lanza apuntada, recordaba que la libertad valía más que la vida misma. Mientras Leónidas y sus hombres luchaban en tierra, la flota griega se preparaba en el mar. La batalla de Salamina sería decisiva.
Las pequeñas naves atenienses, ágiles y rápidas, enfrentaron a la gigantesca flota persa en el estrecho de Salamina. Con maniobras inteligentes y conocimiento del terreno, los griegos lograron hundir muchos barcos enemigos y obligar a los persas a retirarse. La astucia y el coraje demostraron que no siempre el tamaño determina el resultado. Cada victoria, aunque pequeña, fortalecía la confianza de los griegos. El enemigo parecía invencible, pero el espíritu helénico demostraba lo contrario. La unión, la estrategia y la valentía podían equilibrar cualquier desventaja. Grecia no era un reino unido, pero su determinación compartida les permitió defender su libertad frente al imperio más grande de su tiempo. Las ciudades celebraron las victorias, pero también recordaron las pérdidas. Leónidas había caído, pero su sacrificio quedó grabado en la memoria de todos. Maratón y Salamina no fueron solo batallas, fueron símbolos de la capacidad de un pueblo para resistir y proteger lo que valoraba. Los persas se retiraron, pero la guerra había enseñado a los griegos algo aún más importante. La libertad tiene un precio, y solo aquellos dispuestos a luchar por ella merecen conservarla. La resistencia de las polis no solo salvó a Grecia, sino que sembró la semilla de un legado que influiría en siglos futuros. La idea de que el poder no reside únicamente en los ejércitos, sino en el coraje de aquellos que creen en su derecho a decidir. El rugido de Jerjes se había encontrado con la determinación de Grecia, y aunque la amenaza seguía latente, el espíritu helénico había demostrado que incluso un gigante podía ser contenido. Las polis habían sobrevivido, y con ello, la historia de Grecia continuaba, lista para su edad de oro, su cultura y su filosofía, que cambiarían para siempre el mundo occidental. El siglo de Pericles, la luz sobre el mármol. Después de las guerras contra Persia, Grecia entró en una nueva etapa. Las polis habían resistido, pero Atenas emergió como la más poderosa, la más rica y la más admirada. De la ceniza de la guerra nació una época de esplendor, la edad de oro de Atenas bajo el liderazgo de Pericles. Pericles no era un guerrero, sino un visionario. Soñaba con una ciudad que no solo se defendiera con armas, sino con ideas. Durante su gobierno, Atenas se convirtió en el corazón cultural del mundo antiguo. Arte, filosofía, ciencia y política florecieron como nunca antes. En lo alto de la Acrópolis, los arquitectos levantaron templos que parecían tocar el cielo. El Partenón, dedicado a Atenea, no fue solo una obra de piedra, sino un símbolo del espíritu griego. Equilibrio, belleza, perfección. Cada columna, cada detalle, reflejaba la búsqueda de armonía entre el hombre y los dioses. Mientras tanto, en el ágora, los ciudadanos debatían sobre leyes, justicia y gobierno. Atenas experimentaba con una idea revolucionaria: la democracia. Por primera vez, el poder no dependía de un rey ni de una casta, sino del pueblo libre que deliberaba y decidía su destino. No era una democracia perfecta, solo los hombres libres podían participar, pero fue el comienzo de una nueva forma de pensar el poder y la sociedad. La palabra se volvió arma. El pensamiento se transformó en instrumento político. Filósofos como Sócrates empezaron a preguntar, a dudar, a desafiar las certezas. Pintores, escultores y dramaturgos exploraban la condición humana, retratando héroes, dioses y pasiones con una profundidad desconocida hasta entonces. Atenas se convirtió en una escuela para el mundo. Los barcos traían no solo comercio, sino conocimiento. En las academias y plazas, los jóvenes aprendían retórica, música, matemáticas y filosofía. La ciudad respiraba razón, pero también orgullo. Sin embargo, en su esplendor también germinaba la sombra. Esparta, su antigua aliada, observaba con desconfianza el crecimiento ateniense. La Liga de Delos, creada para proteger a Grecia, comenzó a parecer un instrumento de dominio. Los tributos de otras polis enriquecían a Atenas y alimentaban su poder naval, generando resentimiento. Aún así, en esos años, Grecia alcanzó un brillo irrepetible.
Nunca antes ni después el arte, la política, la ciencia y la filosofía habían estado tan unidas. Pericles lo resumió en una frase inmortal: amamos la belleza sin caer en el exceso y amamos la sabiduría sin volvernos débiles. Bajo su liderazgo, Atenas se convirtió en faro de la humanidad. Una ciudad donde el pensamiento era libre, donde la palabra valía tanto como la espada, y donde la búsqueda de la perfección inspiraba cada obra. El siglo de Pericles fue breve, pero su huella eterna. De esas calles surgieron las ideas que aún hoy definen a Occidente: democracia, razón, arte, ciudadanía, pero toda luz proyecta una sombra. La rivalidad con Esparta estaba a punto de desatar una guerra fratricida que pondría fin al esplendor. La historia de Grecia, una vez más, se preparaba para cambiar. La guerra de los hermanos, Esparta contra Atenas. La luz del siglo de Pericles comenzó a desvanecerse. Atenas, orgullosa de su poder y de su democracia, había crecido demasiado. Su flota dominaba el mar, su comercio enriquecía a la ciudad, y su influencia se extendía por toda Grecia. Pero en el sur, Esparta, la tierra de los guerreros, observaba con recelo. El equilibrio entre las polis se rompía. Lo que había sido una alianza contra Persia se transformó en rivalidad. La Liga de Delos, liderada por Atenas, empezó a parecer un imperio disfrazado de federación. Los tributos que antes servían para defender Grecia, ahora financiaban templos y obras en la Acrópolis. Esparta, líder de la Liga del Peloponeso, decidió que era hora de frenar la expansión ateniense. Así comenzó una guerra entre hermanos. No fue una guerra por conquista, sino por dominio y orgullo. El enfrentamiento entre dos formas de vida: la libertad participativa de Atenas contra la disciplina férrea de Esparta. Dos visiones del mundo que no podían convivir. Durante años, Grecia se desangró. En tierra, los espartanos avanzaban con su implacable ejército. En el mar, los atenienses controlaban las rutas y los puertos. Ninguno lograba imponerse del todo. Las alianzas se rompían, los recursos escaseaban, y el cansancio comenzaba a corroer el espíritu griego. Luego llegó la tragedia, la peste de Atenas. Encerrados tras las murallas, los ciudadanos sucumbieron a una enfermedad desconocida. Miles murieron, entre ellos el propio Pericles. Con su muerte, Atenas perdió no solo a su líder, sino su rumbo. La democracia se volvió inestable, la política se fragmentó y el miedo reemplazó al idealismo. La guerra continuó, marcada por traiciones, golpes de suerte y estrategias desesperadas. Algunos generales, como Alcibíades, cambiaban de bando según el viento del poder. Grecia se dividía no solo en el campo de batalla, sino en su espíritu. Finalmente, Esparta, con apoyo persa, logró cortar las rutas marítimas de Atenas. El hambre y el desgaste hicieron el resto. En el año 404 a.C., Atenas se rindió. Las murallas cayeron y su flota fue destruida. Los vencedores entraron en la ciudad que alguna vez había iluminado el mundo. El precio de la guerra fue devastador. Esparta quedó exhausta, Atenas humillada y toda Grecia debilitada. Las polis, antes orgullosas y libres, quedaron vulnerables. Ninguna volvería a recuperar el esplendor del siglo de Pericles. Sin embargo, de esa ruina surgirían nuevas voces, nuevas ideas. El pensamiento griego no murió con su derrota militar. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles transformarían el dolor en reflexión, preguntándose por la justicia, el poder y el destino del hombre. La guerra del Peloponeso fue más que un conflicto. Fue una lección eterna sobre la ambición, la división y el precio de la soberbia. Cuando los hermanos pelean, incluso el vencedor pierde. Grecia había sobrevivido, pero ya no era la misma. Su poder se había quebrado y en el horizonte, nuevas fuerzas se preparaban para tomar el escenario del mundo. Macedonia, bajo un joven llamado Alejandro, estaba a punto de cambiarlo todo. Alejandro Magno.
el sueño del mundo unido. Grecia estaba cansada. Después de décadas de guerras entre sus propias polis, la unidad helénica se había desmoronado. Las ciudades estaban arruinadas, los ejércitos exhaustos y la gente deseaba paz. Fue entonces cuando, desde el norte, una nueva fuerza emergió: Macedonia. Bajo el mando del rey Filipo II, Macedonia conquistó lo que quedaba dividido. Con inteligencia militar y diplomacia, Filipo logró lo que nadie había conseguido: unificar a Grecia bajo su control. Pero su sueño era más grande: llevar la cultura griega más allá del Egeo, hasta Asia. No viviría para verlo. Su hijo, Alejandro, heredó ese sueño y lo convirtió en leyenda. Alejandro había sido alumno de Aristóteles, quien le enseñó filosofía, ciencia y arte. Pero también fue discípulo de su propio destino, un conquistador con la mente de un pensador. Desde joven demostró audacia y carisma. A los 20 años ya era rey, y a los 30, dueño del imperio más vasto del mundo antiguo. Su primera gran prueba fue Persia, el mismo enemigo que había amenazado a Grecia un siglo atrás. En las llanuras de Gránico, Iso y Gaugamela, Alejandro venció a los ejércitos del rey Darío III. La táctica griega, la velocidad de sus movimientos y su liderazgo personal fueron irresistibles. Alejandro no solo derrotó a Persia, la absorbió. Marchó sobre Babilonia, Susa y Persépolis, donde encendió las llamas que simbolizaban el fin de una era. Pero su conquista no fue solo militar. Donde iba, fundaba ciudades, Alejandrías, puntos de encuentro entre Oriente y Occidente. Promovió matrimonios mixtos, aprendió costumbres locales y fomentó el intercambio de saberes. Para él, el mundo debía ser uno solo, sin fronteras, sin barreras, sin divisiones entre pueblos. Sus soldados lo siguieron más allá del desierto, hasta Egipto, donde fue recibido como faraón. Allí consultó al oráculo de Amón, quien lo llamó hijo de Zeus. Alejandro empezó a verse no solo como conquistador, sino como figura casi divina. Su ambición creció tanto como su imperio. Desde Egipto marchó hacia el este, cruzó el Éufrates, el Indo y llegó hasta la India. En cada batalla, su genio militar sorprendía al mundo, pero en su ejército, el cansancio se acumulaba. Habían conquistado todo lo conquistable. Cuando sus hombres se negaron a seguir avanzando, Alejandro comprendió que incluso los sueños más grandes tienen límites. De regreso, planificó nuevas rutas comerciales y proyectos culturales. Quería fundir lo griego con lo oriental en un solo imperio de conocimiento, arte y civilización. Pero el destino tenía otros planes. En Babilonia, a los 32 años, cayó enfermo. Su muerte fue rápida, misteriosa y devastadora. Su imperio, sin sucesor claro, se dividió entre sus generales, los diádocos, que fragmentaron el mundo que él había intentado unir. Aún así, su legado sobrevivió. Las ideas griegas viajaron con sus conquistas: filosofía, arte, ciencia, idioma. El mundo helenístico nació de esa mezcla: griego, egipcio, persa e indio. Durante siglos, la influencia de Alejandro moldeó culturas, religiones y pensamientos. Alejandro no conquistó solo territorios, conquistó la imaginación del mundo. Su sueño de unidad quedó inconcluso, pero su espíritu sigue vivo cada vez que Oriente y Occidente se encuentran. Cuando murió, se dice que preguntó: ¿a quién dejo mi imperio? Y sus generales respondieron: al más fuerte. Pero en realidad, lo dejó a la historia, porque el sueño de Alejandro no fue solo dominar la tierra, sino demostrar que el ser humano puede aspirar a unirla. De Grecia a Roma, el legado de la razón. Desde las polis griegas hasta los vastos territorios conquistados por Alejandro, la cultura helénica se expandió por el Mediterráneo. El pensamiento, el arte y la filosofía viajaron más rápido que los ejércitos. Ciudades fundadas por Alejandro, como Alejandría, se convirtieron en centros de saber, bibliotecas y comercio cultural. Mientras tanto, en la península itálica, Roma crecía.
Primero como ciudad-estado, luego como república, Roma absorbió y transformó lo que Grecia había dejado. La filosofía inspiró la ética y el derecho romano. La arquitectura y el urbanismo helénico influyeron en templos, foros y acueductos. La literatura y la retórica moldearon la educación y la política. El helenismo no desapareció. Se convirtió en la base de un mundo nuevo. Roma heredó la razón griega, la adaptó a su organización y la llevó a todos los rincones de Europa y el Mediterráneo. De los filósofos de Atenas a los emperadores de Roma, el mundo nunca volvió a ser el mismo. El viaje por las civilizaciones llega a su fin. Hemos recorrido templos, murallas y leyendas, viajando juntos a través de los siglos. Pero la historia nunca termina. Cada imperio que cae da paso a uno nuevo, y cada ruina guarda un eco del pasado. Cada capítulo nos revela un secreto, un mito, una batalla, una huella en el tiempo. Si este relato te ha fascinado, si el pasado despierta tu curiosidad, dale like y suscríbete, porque lo que viene será aún más apasionante. Aquí descubriremos héroes y reyes, dioses y pueblos que moldearon la humanidad. Igibar Historia, donde el pasado cobra vida y el futuro aprende de sus huellas. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.